Esta semana leemos la sesión de la Torá denominada Tetzaveh. En la misma se habla de las vestimentas del sumo sacerdote, qué vestimentas había que hacer, y entre esas vestimentas hallamos una especial que es el pectoral. Está escrito en el capítulo 28 acerca del pectoral del sumo sacerdote, que se denomina el pectoral del juicio, Hoshen Mishpat, el cual estaba hecho de un diseño tejido como la artesanía del efod. El efod era una parte de la vestimenta que complementaba el pectoral, de oro, lana turquesa, púrpura y carmesí, lino trenzado. Había que hacerlo, así está escrito en Éxodo 28:15. Estos tipos de especies de lana, era lana teñida, de lana turquesa, que es lana celeste, vendría a ser, era una lana teñida con un animal denominado gilazón, que aparecía cada 70 años, había que sacarlo del océano, cada 70 años aparecía, y del gilazón, de la sangre de ese animal acuático del gilazón, se hacía este color, que era como la tonalidad del cielo, lana turquesa o lana celeste, tinte celeste vendría a ser, con eso se teñía la lana, y ahí había otras tinturas como hemos visto, púrpura, carmesí y también lino trenzado. Este tipo de lana se hacía de modo tal que queden hebras finas para poder hacer el hilado de estas prendas de vestir del pectoral, que eran cada fibra tenía 28 hebras mezcladas, estas lanas que hemos dicho, lana turquesa, púrpura, carmesí, lino trenzado y también oro, láminas de oro que se cortaban hebras muy finitas, y así se trenzaban 28 hebras, mezclando estos elementos, 28 hebras, y así era cada hilado. Con ese hilado se hacía el pectoral. Y a continuación está escrito en Éxodo 28:15 más acerca de este pectoral, del pectoral del juicio, el Hoshen Mishpat. Será cuadrado, doblado de un palmo de largo y un palmo de ancho. Un palmo es abriendo la mano, extendiendo los dedos, separándolos, desde el vértice del dedo meñique hasta el vértice del dedo pulgar, abriendo lo máximo que se puede la mano. Desde el vértice del dedo meñique hasta el vértice del pulgar, donde termina el dedo, donde está la uña, esa medida que hay entre dedo y dedo es un palmo. Un palmo tenía ese pectoral, un palmo por un palmo. Y será doblado, o sea que un palmo por un palmo, doble. O sea, sería 2 palmos por un palmo, y doblado quedaba de un palmo por un palmo. Estaba doblado. Lo llenarás con 4 hileras de piedra, una hilera de carmelina, esmeralda y topacio, una hilera, la segunda hilera de carbúnculo, zafiro y berilo, la tercera hilera de jacinto, ágata y amarista. Estas eran las especies de piedras preciosas que se requerían, y una cuarta hilera, la cuarta hilera de aguamarina, ónix y jaspe, estaban engarzadas en oro, serán en sus engarces. Los tipos de piedras que se requerían para colocar en este pectoral: 12 piedras. Tenía 12 piedras, y ahí adentro de las piedras se grababan ciertos nombres que ahora vamos a ver. Las piedras serán de acuerdo con los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, engarzadas como un anillo de sello, cada una de acuerdo con sus nombres serán para las 12 tribus. Tenemos 12 piedras diferentes, cada una representaba a una tribu. Esas piedras tienen energías que atraen de lo alto, muy especiales, y había que captar esas energías a través de recordar a cada una de las 12 tribus. En el pueblo de Israel hay 12 tribus, como está escrito en el Pentateuco, y recordando esas tribus se capta la energía que proviene a través de esas piedras que estaban en el pectoral. Cada tribu está vinculada con una piedra y con una energía especial proveniente de lo alto. Para eso hay 12 tribus en el pueblo de Israel, para que atraigan diversos tipos de energía que todas son necesarias para que el mundo funcione como es debido, y también las emociones y los sentimientos y todo depende de la energía proveniente de lo alto. Todo se capta a través de las 12 tribus y las piedras vinculadas con esas 12 tribus. También las 12 tribus están vinculadas con los 12 meses del año, y hay muchos vínculos que todo está
perfectamente entrelazado, concatenado, así como las fibras estas, que eran 28 hebras que componían un solo hilado para elaborar el pectoral. Así está todo entrelazado. El Eterno hizo todo perfectamente para que todo lo que Él nos quiso transmitir al mundo se concatene, se proyecte de la manera idónea, ideal, para que todo funcione de acuerdo a su plan divino. Por eso hay sentimientos, hay emociones, todo tipo de deseo, de sentimiento que nosotros experimentamos. Es por eso, por las energías que el Eterno transmite y nos permite ser como somos, sentir como sentimos, percibir como percibimos. Ahora bien, ese pectoral que tenía un palmo por un palmo, en su interior está escrito más adelante que tenía Urim Betumim. Eso le colocaban un Urim Betumim. Está escrito así en la parashá a continuación: se le colocaréis un Urim Betumim. ¿Qué es eso? Urim Betumim. Los sabios explicaron en el Talmud, en el Tratado de Brajot, en el folio 31, también antes hablaron de eso en el Tratado de Brajot. En el Tratado de Brajot, en el folio 31, se habla de Ana, una mujer que estaba amargada, como escrito en el libro de Samuel al comienzo. En la Biblia hay un libro, el libro de Samuel, y está escrito de Hannah en hebreo, estaba amargada y rezaba, y por eso ahora vamos a ver cómo el sumo sacerdote consultó al Urim Betumim por causa de ella. El Urim Betumim es, Nachmanides explica aquí en Éxodo, de nuestra sección que estamos leyendo, la sección de Tetzaveh, Nachmanides explica qué es Urim Betumim. Urim viene de la palabra Or. Or es luz, porque iluminaba eso que era Urim Betumim, eran nombres sagrados del Eterno. Los nombres del Eterno están vinculados con emanaciones de luz. Por eso se denominan Urim, Or, que captan la luz divina a través de esos nombres del Eterno que estaban colocados dentro de este pectoral. El pectoral tenía 12 piedras, dentro de ese pectoral que estaba doblado se colocaban nombres del Eterno y esos nombres iluminaban. Los nombres son el elemento que el Eterno nos dio para captar su energía divina. Así como hay piedras preciosas, dijimos, las piedras preciosas transmiten la energía divina. Pero algo debe hacerla funcionar a esas piedras preciosas, porque las piedras preciosas son materiales. Y el vínculo espiritual, ¿dónde está? Ahí había unos nombres del Eterno que hacían que esas piedras se iluminen. Y como vemos al final del versículo, estaban grabadas las 12 tribus de Israel, los nombres de las 12 tribus de Israel. Eso es una parte de lo que había dentro del pectoral. Urim. Urim son luces. ¿Qué son luces? Nombres del Eterno a través de los cuales se encienden diversos tipos de luces. Podemos imaginar luces rojas, verdes, amarillas, pero también podemos imaginar luces de diferente intensidad. Más intensa, menos intensa, como conocemos. Hay luces de 500 watts, de 100 watts, de 40 watts, así, luces del Eterno de diferente intensidad, de diferente potencia, y así se transmiten energías de rigor, energías de juicio, energías de bondad, energías de misericordia, energías de ecuanimidad, todo tipo de energías que nosotros funcionamos a través de esas energías. Y eso es una parte. Urim, que había dentro de este pectoral que era de un palmo por un palmo. Urim, había luces que iluminaban las letras de los nombres de las tribus. Luces, esas luces que eran nombres del Eterno. Los nombres del Eterno captan la luz divina de lo alto, transmitida por el Eterno. El Eterno se denomina En Sof. Nosotros sabemos todos los nombres del Eterno, el Todopoderoso, Dios. ¿Todo para qué? Para comprender los tipos de luces, los tipos de emanaciones. Pero el Eterno es uno, Él hizo todas las luces, transmite todas las luces, las irradiaciones de luminosidad. Todos esos nombres del Eterno son manifestaciones de Él a través de las cuales nos transmite su luz en diferente graduación. Tenemos por lo tanto que Urim es luces. ¿Qué tipo de luces? Transmitidas por los nombres del Eterno que estaban dentro de ese palmo por palmo, de ese pectoral doblado que era de un palmo por un palmo, donde estaban las 12 piedras con los nombres de las tribus de Israel. Dentro de
de ese cuadrado, que era un rectángulo doblado en forma de dos cuadrados, dentro de ese rectángulo doblado, que era en forma de cuadrado, en cuyo exterior estaban las 12 piedras de las tribus de Israel, en el interior estaban los nombres del Eterno, que transmitían luz e iluminaban las piedras. Las iluminaban con rigor, o sea, con misericordia, con la medida que corresponda en cada situación y circunstancia. Así iluminaban las piedras del pectoral y el sacerdote podía ver las piedras iluminadas. Pero hay otra cosa. Dijimos que dentro de ese palmo por palmo, que era el pectoral, había Urim, que ahora sabemos son luces. ¿Qué tipo de luces? Nombres del Eterno que transmiten iluminación para que se iluminen las piedras. Y había Tumim, Urim Betumim. ¿Qué es Tumim? Viene de la palabra Tmimut, integridad. Eso denominado Tumim eran otros nombres del Eterno que despertaban en el sumo sacerdote que consultaba ese pectoral donde estaban grabadas las 12 tribus de Israel. Consultaba algo, le preguntaba al Eterno a través del pectoral lo que necesitaba preguntarle, y se iluminaban letras. Dijimos que estaban escritas las 12 tribus de Israel y había otras palabras que ahora voy a mencionar. Se iluminaban letras, pero él ¿cómo podía saber que esas letras iluminadas le dieron la respuesta correcta? La respuesta está correcta, pero que él la interpretó correctamente, porque con letras, por ejemplo, con 6 letras se pueden formar 720 palabras, imaginaos. Estudiamos en la sección del Génesis, que estudiamos el Génesis, con 6 letras se forman 720 palabras, imaginaos cuántas combinaciones hay. Por lo tanto, el sacerdote necesitaba una inspiración divina, y eso lo hacía lo que se denomina Tumim, integridad. Eran otros nombres del Eterno que hacían que hubiera integridad en el sumo sacerdote a través de un espíritu de santidad, lo que se denomina Ruach HaKodesh, espíritu de santidad. O sea que necesitaba dos cosas el sumo sacerdote para obtener la respuesta a su pregunta. Una, Urim, luces, las luces del Eterno que se le enciendan. Se encendían las letras de las tribus que estaban grabadas en las piedras. Él veía letras encendidas. Pero como hay tantas combinaciones, ¿cómo va a saber combinarla exactamente para obtener la respuesta correcta? La respuesta estaba ahí, pero hay múltiples combinaciones. Si la palabra tenía 6 letras, como dijimos, 720 combinaciones. ¿Cómo sabe que está acertado? Por eso necesitaba Tumim. Tumim es la capacidad del Eterno para colocarle un espíritu de santidad, inspirarlo con un espíritu de santidad para interpretar correctamente esas letras que se le encendieron. Ahora bien, sabemos que es Urim Betumim, nombres del Eterno que hacían que las letras se enciendan para dar la respuesta a la consulta del sumo sacerdote, y Tumim es la integridad que el Eterno le otorgaba a través de esos nombres que estaban colocados dentro del Urim Betumim, dentro del pectoral. Al sacerdote le daba integridad para que interprete correctamente esas letras y no las combine de una manera errónea. Y así el sumo sacerdote sabía la respuesta correcta, lo que el Eterno le transmitía a través de ese pectoral a su respuesta. Y ahora vamos a ver cómo estaban grabadas las letras de las tribus, 12 tribus. Los nombres de las tribus son 12. Algunos nombres son, por ejemplo, Dan tiene 2 letras, Yosef tiene 4 letras, cada nombre tiene diferentes letras. Binyamin, que es Benjamín, tiene 6 letras. Y en el pectoral había, como dijimos, 12 piedras. En cada piedra se escribían 6 letras. ¿Por qué? Porque, como dijimos aquí, todo se trata de energías supremas provenientes de lo alto, y todo tiene que estar perfectamente calculado simétricamente para que esa energía pueda proyectarse a través de esos recipientes que son las piedras del pectoral. ¿Y qué se gana con este cálculo? Vamos a ver. Si son 12 piedras, en cada piedra tiene que haber 6 letras. 12 por 6, 72. ¿Qué es 72? 72 es el valor del nombre del Eterno expandido. Si uno el tetragrama, que se escribe con 4 letras, expande las letras, por ejemplo en español, vamos a ver, la letra L se pronuncia L, pero tiene 3 letras, E, L, E. Así, expandiendo las letras, escribiendo los nombres enteros de las letras en su máxima expansión,
se escriben las 4 letras del tetragrama, que son Yud, Kei, Vav, Kei, se escriben todos los nombres completos de las letras y se suman esos valores, así da 72. Y 72 es el valor numérico de Gesed. Gesed significa bondad. O sea que vemos aquí una enseñanza muy importante, que se requería bondad. El sumo sacerdote está enraizado en la bondad. Los sacerdotes están enraizados en la bondad. Si no, no podrían ejercer delante del Eterno para enseñar a todo el pueblo y para comunicar a todo el pueblo con el Eterno. Tienen que estar enraizados en la bondad, no en el rigor. Hay otras personas que están enraizadas en el rigor, que son los jueces. Un juez tiene que estar enraizado en el rigor para determinar la ley correctamente. Si hace bondad, estaría pervirtiendo el juicio. Hace bondad con uno, perjudica a otro. El sacerdote está vinculado con la bondad. Por eso es importante que en este pectoral esté también indicado esto de la bondad. Y aquí, si en cada piedra de las 12 piedras colocamos 6 letras, resulta 6 por 12, 72. 72 es el valor numérico de Gesed, que es bondad. ¿Y cómo se hace para que en cada piedra estén dispuestas 6 letras? Como dijimos, hay nombres de las tribus que tienen 2 letras, otras que tienen 4, otras que tienen 6, otras que tienen el mínimo son 2 y el máximo 6. También hay 3, 5, todo tipo de cantidades de los nombres de letras. ¿Qué se hacía para completar 6 letras en cada piedra? Se colocaban otras palabras para completar los nombres de la tribu que tiene 2 letras, como Gad o como Dan, que tienen 2 letras. Se completaba con estas palabras. Se ponían Abraham, Isaac y Jacob, que son los 3 patriarcas de Israel, o sea, los nombres de las 12 tribus, y se completaba la primera, aquí lo tengo escrito, es Reubén. Reubén se escribe con Reish, Aleph, Vav, Bet, Nun, 5 letras. Se completaba, si hay 5, para llegar a 6 faltaba una letra. ¿Qué letra se colocaba al lado de Rubén o abajo? Aleph. 6 letras. ¿De qué es la Aleph? De Abraham. Después estaba la piedra que seguía. En esa piedra estaba el nombre de Shimón. ¿Cómo se escribe Shimón? Shin, Mem, Ain, Vav, Nun. También tiene 5 letras. Para llegar a 6 falta una letra. Se colocaba la segunda letra de Abraham, que es Bet. La Bet se ponía en la segunda piedra. Y así se iban completando. Levi tiene 3 letras, que era la tercera tribu, estaba en la tercera piedra. Se colocaban las 3 letras siguientes de Abraham. Reish, Hei, Mem, eran las 3 siguientes letras de Abraham. Con eso se completaban 6 letras en la tercera piedra. Y así todas las piedras se completaban. Y también estaba escrito, porque no alcanzaba para completar 6 letras en cada piedra, los nombres Abraham, Isaac y Jacob. Faltaban otras letras más para completar 6 letras en cada piedra. Y por eso se colocaba también Shiltei y Shurun, que son las tribus de Yeshurun. Yeshurun es otro nombre de Israel. Las tribus de Israel, Shiltei y Shurun, con eso se completaban 6 letras en cada piedra. Se completaba al lado de cada nombre de cada tribu las letras que faltaran para completar 6. De ese modo había 6 letras en cada piedra y estaban todas las letras del alfabeto, así. Y cuando el sacerdote preguntaba, quiero saber, preguntaba algo, lo que tenía que preguntar, algo del Estado, de la nación, algo importante, y se le encendían las letras a través de Urim. Dijimos, estos nombres del Eterno denominados Urim, se le encendían las letras con la respuesta. Pero ahora tenía un problema, que eran las combinaciones. Hay muchas combinaciones. Si eran 4 letras, puede hacer 24 combinaciones. Por eso necesitaban la inspiración divina, y eso era Tumim. Urim, luces, las letras iluminadas, que se le encendían ciertas letras, y Tumim, la integridad, el espíritu de santidad, y ahí combinaba perfectamente. Y ahora vamos a ver un ejemplo que ocurrió, cómo el sacerdote necesitaba no solo la parte intelectual, que es, aquí aparecieron iluminadas estas letras, las combino y doy la respuesta. Y si se equivoca, si las letras se combinan de otra manera, dijimos con
con 4 letras se pueden formar 24 palabras. ¿Cómo sabe que dijo la correcta? Necesitaba el espíritu de santidad. Y ahí el ejemplo que se cita en Brajot, en el Talmud, Tratado de Brajot, el ejemplo de Ana, Hannah, que está escrito al principio del libro de Samuel. ¿Quién era Ana? Una mujer que estaba turbada y muy afligida porque no tenía hijos, y fue a llorar al templo sagrado, que en esa época estaba el templo de Shiloh, aún no estaba edificado en Jerusalén, estaba en un lugar denominado Shiloh. El sumo sacerdote era Eli. Eli se llamaba así está escrito en el comienzo del libro de Samuel. Y Eli vio que esta mujer, Ana, estaba en el templo sagrado moviendo los labios, pero no emitía sonidos. Pensó, ¿qué es esto? Nunca había algo así, porque antes no se acostumbraba a rezar así, rezaban en voz alta. No había como ahora que sabemos rezar moviendo los labios pero sin pronunciar sonidos. Sabemos que el Eterno escucha solamente con pronunciar las palabras, moviendo los labios. El Eterno ya capta todo, y eso es bueno. Así es correcto orar según la enseñanza del Zohar. Eli vio, el sumo sacerdote vio que esta mujer estaba moviendo los labios y pensó, pero esta mujer es una mujer recatada, parece una mujer, no cualquier mujer. ¿Qué hace? Qué raro, qué extraño. Se sorprendió Eli, el sumo sacerdote, y dijo, ¿qué será? Consultó al Urim Betumim. Él era el sumo sacerdote, tenía el pectoral, tenía las 12 piedras. Consultó el Urim Betumim, o sea, los nombres del Eterno que iluminaban, que daban integridad para conectar perfectamente las letras que se encendieron, que se iluminaron. Y preguntó por esa mujer, ¿qué ocurre? ¿Por qué mueve los labios y no emite sonido? Y se encendieron 4 letras. Entonces Eli, el sacerdote, entendió enseguida. Shikora, esas 4 letras forman la palabra Shikora. Shikora es ebria. Está ebria. Por eso mueve los labios y no emite sonido, porque está ebria, hace cosas de ebrio. Se acercó a la mujer y le dijo, ¿hasta cuándo te embriagarás? ¿Hasta cuándo te embriagarás? La ofendió. Él la amonestó en realidad, porque su intención fue amonestarla. Pero la ofendió porque ella le respondió, Lo Adoní. No, señor. No, señor. ¿Qué le dijo con eso? No, señor. En el Talmud se estudia que ella le dijo de una manera muy recatada, muy pulcra, no, señor, tú no eres señor en esto. No he bebido vino, en absoluto, no he bebido vino, sino que derramo mi plegaria por mi aflicción, porque no tengo hijos y le estoy pidiendo al Eterno hijos. Pero esto que le dijo, no, señor, ¿qué significa? Tú no eres señor en esto. No tienes espíritu de santidad. El Señor es amo, que domina, tiene dominio. Tú no tienes espíritu de santidad en esto. ¿Por qué? Porque no has combinado las letras correctamente. Se te han encendido las letras a tu pregunta, ¿por qué esta mujer mueve los labios y no pronuncia palabra? Pero no tienes espíritu de santidad. Pero ella no le dijo esto. Ella no lo amonestó a él como él lo hizo con ella directamente. Ella no tenía un pectoral, ella supo ser recatada, sin ofenderlo, de manera pulcra. Le dijo, no, señor, como se puede interpretar de doble sentido. No, señor, no he hecho nada, solamente derramo mi plegaria. Pero en realidad le dijo también, no, señor, tú no eres señor, no tienes espíritu de santidad. Tenías el Urim, que se te han iluminado las letras, pero Tumim faltó que se te ilumine el espíritu de santidad, que se te despierte el espíritu de santidad, o sea que no te has concentrado bien, porque para eso había que concentrarse bien. No tenía el espíritu de santidad, algo le faltó y se equivocó. Elí se equivocó, el sumo sacerdote se equivocó, las letras se iluminaron bien, pero se equivocó. ¿Y cuál era la combinación correcta? Kesara, Shikora, que es ebria, se pueden combinar esas 4 letras también. De este modo, Kesara, dijimos 24 letras, hay 24 combinaciones. Kesara también se puede formar esa palabra, y esa era la respuesta del Urim Betumim, que era Kesara. Esta es como Sara. Kesara significa como Sara. ¿Qué es como Sara? Así como Sara era estéril y derramaba sus súplicas ante el Eterno para tener hijos, esta hace lo mismo, derrama sus súplicas ante el Eterno para que le dé hijos. Eso se estaba rezando.
¿Qué será? Esa es la respuesta del Urim Betumim. Y por eso Eli ahí quedó en falta, y más adelante la bendijo, le dijo que el Eterno te dé hijos, te conceda tu solicitud, y le nació un hijo, Samuel, y ella lo decidió donar al santuario, que esté siempre en el santuario, y lo donó, que esté siempre en el santuario, que esté con Elí siempre en el santuario, que sea apartado para el Eterno. Después le nacieron más hijos, de esa bendición le nacieron más hijos a Ana. Pero Samuel estuvo en el santuario, y ocurrió algo, una desgracia para Samuel, de que cuando lo llevó al santuario estaban buscando un sacerdote para hacer el degollado ritual, y Samuel explicó: no hace falta sacerdote, y explicó la ley, pero como estaba Elí presente, que era el maestro, es una infracción enseñar una ley delante del maestro, un niño pequeño, y por eso recae una sanción grave contra Samuel. Y ella dijo: no, por este hijo he rezado, no le hagas nada, no lo condenes, no seas riguroso con él, a Eli. Y Eli le tuvo que perdonar porque estaba en falta cuando él la amonestó incorrectamente, pues se equivocó, le dijo a ebria y no estaba ebria, o sea que le tuvo que perdonar. Y así Samuel creció en el templo sagrado, ungió al primer rey de Israel, Saúl, después ungió al segundo rey de Israel, que fue David. O sea que la oración de Haná prosperó, tuvo hijos, e incluso contra lo que dijo el sumo sacerdote, que se equivocó, pudo hasta contra eso, descubrir que el sumo sacerdote no tenía el espíritu de santidad, no se despertó el espíritu de santidad, y con eso logró su objetivo, que era tener hijos. Y así, con esa insistencia, debemos pedir nosotros también, que nos enseña esta historia, debemos pedir así nosotros, aunque todos los designios están contra nosotros, no importa, todo está contra nosotros, todo negro, problemas, angustias, nada nos va bien, todo se puede revertir. ¿Qué debemos hacer? Pedir al Eterno con el corazón íntegro, como pidió Ana, e incluso que está determinado, que está escrito en las estrellas, o lo que los astrólogos ven, que a veces dicen esto va a pasar, no va a pasar. Es verdad que está escrito en las estrellas. Nosotros no consultamos la astrología porque se está escrito en la ley, no consultar la astrología y en la Torah misma. Pero está escrito, es verdad, y aunque esté escrito y fue decretado en el tribunal celestial, porque en las estrellas, ¿por qué está escrito? Porque el tribunal de lo alto decreta y lo graba en las estrellas. El Eterno tiene un tribunal en lo alto que decreta qué corresponde a cada persona, qué le va a sobrevenir, aunque esté grabado que el tribunal dio su sentencia, que lo grabaron las estrellas, y aunque todo está determinado ya contra una persona que no va a tener dinero y que va a estar enferma y que va a tener problemas con los hijos y todo lo que sea, uno con integridad de corazón, con plegaria sincera, lo puede revertir. Lo aprendemos de Ana. Y aprendemos de Elí, que consultó el Urim Betumim y se equivocó, le faltó que se despertara en él el espíritu de santidad, que uno no debe confiarse en lo que ve, no debe juzgar a las personas hasta que esté completamente seguro de que eso que él piensa es verdad. Si se equivoca como Elí, ¿qué va a hacer? ¿Cómo lo va a remediar? ¿Cómo lo va a arreglar? Él no va a tener la fuerza del sumo sacerdote, que estaba vinculado con la bondad, como dijimos, la bondad suprema, para remediarlo, como él hizo, ¿no? Que tengas hijos, y le dio una bendición y tuvo hijos. Una persona que no está en ese grado, ¿cómo hace? Una vez que dijo algo contra una persona, ¿cómo lo arregla? Por eso debemos ser cautos. Y esa fue una de las reglas principales que enseñó la Gran Asamblea cuando volvieron a Israel después del exilio babilónico. Ser circunspectos en el juicio, no apurarse a tomar decisiones, sino elaborar bien el concepto, averiguar qué ocurrió antes de enfadarse, antes de enojarse, y después emitir juicio. Eso es lo que aprendemos principalmente de esta enseñanza en la cual estuvieron involucrados el Urim Betumim, que era el medio a través del cual el sacerdote se comunicaba con el Eterno, y las reacciones de las personas que a veces no están completas, le falta algo, como Elí, el gran sacerdote, el sumo sacerdote, pero le faltaba algo. Debemos aprender de todos estos sucesos para ser circunspectos en el juicio, tomarnos nuestro tiempo antes de enojarnos, y después recién emitir, después estamos seguros, bien seguros, emitir nuestra opinión. ¿Qué ocurre aquí? ¿Por qué has hecho eso? Y respecto a lo otro que hemos mencionado, jamás renunciar a
en nuestra situación, si vemos que estamos inmersos en angustia, en problemas, no renunciar, porque Hannah nos lo demostró que se puede. Aunque todo está en contra, igual se puede. ¿Por qué? Porque el Eterno nos está mirando de lo alto y está esperando que nos dirijamos a Él con el corazón íntegro. Pero para eso hay que tratar de purificarse, ser bueno, ser bondadoso con los demás, con el Eterno, cumplir sus ordenanzas, y así vamos a llegar a la bondad, alcanzar la bondad. El Eterno va a ver, es bueno, se dirige a mí con bondad. Aquí voy a romper todos los malos decretos y le voy a dar lo que necesita, como ocurrió con Hannah. O sea que se puede, solamente debemos esforzarnos en superarnos, llegar a un nivel más alto, y así el Eterno, que es bondadoso, nos va a dar su ayuda para que podamos prosperar y tener lo que tanto anhelamos, tanto necesitamos. Hasta aquí esta enseñanza de la sección Tetzaveh de esta parashá que leemos esta semana.